¿O me hago ahí? No, ahí está bien. Así es. Se está grabando la llamada. ¿Listo? Bueno, buenos días. Bueno, gracias por aceptar nuestra entrevista. Mi nombre es Yuri Tatiana Guaje Moreno. Realizaré el rol de entrevistador y mis compañeras María Fernanda, Sandra Milena Pinzón, Marjorie e Ingrid Tatiana Delgado. Nos acompañan como el rol de observadoras. Nosotros somos estudiantes de pregrado de Psicología de la UNAD y nos encontramos cursando el modelo de intervención psicológica, en psicología, perdón, con la tarea 4, modelos en campos de psicología con ética profesional. Esta actividad académica nos permite conocer de más a fondo el campo profesional y disciplinar de psicología social y comunitaria. Bueno, doctor, esta entrevista tiene como fin académico, pues será grabada bajo su consentimiento, el cual pues su merced nos firmó. Le agradecemos su disposición para compartir la experiencia con nosotras. Estamos aquí para conversar su experiencia en el campo de la psicología social y comunitaria, identificar el rol del psicólogo en el campo profesional y disciplinar, donde nos comparta sus experiencias, técnicas, modelos de intervención en psicología comunitaria y social que ha desarrollado en su profesión. Bueno, para iniciar quisiéramos que por favor se presente y nos cuente por qué eligió este campo de la psicología social y comunitaria. Bueno, buenas tardes a Fernando, a Tatiana y a Tatiana. Bueno, yo soy Marian Bedoya, soy psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en derechos humanos de la misma universidad. Y bueno, yo elegí psicología porque era de mis opciones como favoritas y gusta mucho aprender y saber un poco más sobre ese comportamiento humano y el por qué nosotros somos como somos y cómo poder ayudar también como en eso. Y en la psicología social y comunitaria me gusta mucho porque digamos que se me facilita manejar mucho los conceptos de social y comunitaria porque me ayuda mucho con la danza, con la cultura y demás, y es una forma como psicólogos que podemos manejar casos muy difíciles, como también un poco más de casos fáciles para nuestros pacientes y también nuestras comunidades. Gracias, doctora. Bueno, ¿nos podría compartir un hecho relevante en su práctica profesional que le haya dejado huella a través de su trayectoria? Bueno, hace un par de años, cuando inicié mi carrera profesional, cuando ya inicié a ejercer, trabajé en un colegio. Este colegio pues tenía niños en población migrante y pues niños de bajos recursos. Hicimos con ellos un pequeño proyecto sobre educación política, con cultura, con arte, con teatro, y nos presentamos y fuimos galardonados en Tunja con la alcaldía. Entonces digamos que fue muy enriquecedor porque los niños, las familias, el barrio, la comunidad se unió como en ese proyecto, en esa obra de teatro. Entonces como que ayudó también a unir a la comunidad de una buena manera, pues porque era un colegio pues que había mucha violencia, mucho eso. Entonces les gustó hacer algo distinto. Gracias, doctora. Y pues nos podría compartir qué retos ha tenido en las comunidades o a nivel de la comunidad y cómo los ha abordado. Bueno, hay bastante reto como psicólogo, porque pues a veces no todas las personas se abren de la misma manera, la comunidad no se abre de la misma manera. No cualquier persona se sienta a contarte tu vida así como hola, somos mejores amigos, o la comunidad se abre a recibir personas distintas. El mayor reto es como abrir ese primer camino, como darles confianza, que vean que pues nosotros entramos como ser un guía y una colaboración para solucionar alguna problemática o también para fortalecer como la comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, en la cárcel es difícil, digamos que la atención, el tiempo es limitado, entonces hay que trabajar bajo
bajo tiempo para poder hacer todas tus actividades y atención de la mejor manera. Ah, listo, doctora. Y digamos, ¿qué enfoque o qué modelo se ha apoyado usted para la intervención en las comunidades? ¿Nos podría contar? A mí me gustan, bueno, como tal en mi carrera nos enseñaron mucho sobre cognitivo-conductual, siempre algo muy clínico, pero me gusta mucho la ecología de Bronfenbrenner, ¿sí? Él es un autor que habla sobre todos los sistemas que está el individuo, ¿sí? Entonces, no solo decir, está, por ejemplo, está en la cárcel y ya, se enfoca uno solo en ese entorno, sino más bien se enfoca a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, porque pues todos sabemos que a veces las afectaciones psicológicas van cuando una necesidad básica no, sí, no, como tal, no se cumple. Cuando a ti te falta comida, pues vas a tener tristeza, vas a tener depresión porque no tienes la alimentación, los nutrientes. Entonces, digamos que me baso mucho en ese enfoque, como el sistémico, el completo del El humano. enfoque sistémico. Ujú. Listo, doctora. ¿Qué técnicas o metodologías usted utiliza con frecuencia en el momento de intervenir en una comunidad? Bueno, siempre entrevistas, un pequeño diagnóstico, puede ser alguna encuesta sobre algún tema en específico que yo quiera tratar. Eh, Me gusta hacer mucho IAP, que es la investigación acción participativa, que es que la misma comunidad se haga partícipe de esa problemática, diga qué se puede solucionar y pues que ellos mismos como que sean los creadores de eso, de esa problemática, de esa solución. ¿De qué manera ajusta los fundamentos teóricos o estrategias a las realidades y necesidades de la comunidad? Bueno, como les dije en mi presentación, soy especialista en derechos humanos, en pedagogía de derechos humanos. Entonces, me gusta enfatizar todas mis intervenciones frente a eso. Entonces, que el derecho humano siga siendo como el pilar, que sea una atención empática, tolerante y pues que digamos que no se pierdan esos fundamentos teóricos, que uno sepa, por ejemplo, tratar género con ese estudio de base, saber cómo se trata género para mujeres, para niños y demás. Sí, señora. Bueno, doctora, en cuanto a acciones psicosociales, su merced nos podría, ¿qué ha realizado cuando hace una intervención en comunidad? Bueno, nosotros como psicólogos tenemos que ser muy creativos. Entonces, a mí me gusta, digamos que yo tengo como habilidades en el arte, en la danza, en la actuación y así. Entonces, yo utilizo muchas esas herramientas psicosociales ayudan, el deporte, ponerles a hacer alguna actividad en grupo, para que ellos como que se suelten, se sientan como en un lugar como más cómodo, grupos de apoyo, eh, una conversación, que ellos empiecen como a expresarse lo que están sintiendo y sí, como reconocer esa dinámica social de esa comunidad en específico. Entonces, O eso, sea que su merced ya nos contestó esta pregunta. El rol que usted juega como psicólogo comunitario y social en cuanto a la transformación de las dinámicas sociales. O sea, nos está diciendo que le gusta ser líder. sí, uno es líder, pero uno como tal, como psicólogo, es más como mediador, como una guía, como, bueno, yo les traigo esta actividad, ¿qué les parece? Sí, me gusta. Uno es más bien como el que los va guiando para que no se arme el despelote, sí, no se desorganiza, Ok. más bien sea esa. Pues aquí teníamos una pregunta y era un ejemplo, una experiencia o proyecto comunitario exitoso que usted haya tenido. ¿Fue el que nos contó del colegio Ujú, o tiene otra experiencia? bueno, en zona de asuntos de género, en la universidad, se realizó unos pequeños diplomados y talleres sobre cuestiones de género, ¿sí? Sobre la equidad de género, la paridad y todos esos temas. Y uno de esos fue la masculinidad frágil y era solamente y netamente para hombres. Entonces, el hecho de que muchos jóvenes se hayan inscrito, o sea, fueron casi como 110 estudiantes que se inscribieron en ese taller, fue como un boom en la universidad. Claro, porque pues uno piensa que a los
a Adolescentes los no les gusta. adolescentes no les gusta eso, a los hombres ya ahorita con todo este tema de equidad y demás ya lo saben, pero no, digamos que esos talleres todavía son muy Listo, bonitos. doctora. Cuéntenos usted cómo se articula o cómo articula su trabajo con otras profesiones o disciplinas en los proyectos comunitarios. Bueno, aquí el mayor ejemplo es que nos articulamos obviamente con un médico, con un psiquiatra para formular pues, medicación, con un auxiliar de enfermería, con un fisioterapeuta, porque indiscutiblemente si estás mal físicamente, no vas a estar bien emocionalmente. Entonces, siempre hay que trabajar de manera interdisciplinar con profesores, con trabajadores sociales, entonces ellos son como las profesiones que siempre estamos en contacto. ¿Qué beneficios y dificultades ha tenido en el trabajo conjunto con otros sectores como la salud, educación o el trabajo social? Bueno, en el sector salud, pues sabemos cómo es la salud acá en Colombia, ¿no? Entonces, como que se atrasan un poco los procesos o se vuelven más lentos. Es pues porque no hay citas, o hay que esperar medicamentos, o hay que esperar que nos den permiso. Por ejemplo, acá a nivel carcelario, hay que esperar que estén haciendo una actividad, hay que esperar que pues todo el proceso que se mide en una cárcel, entonces hay que esperar, ¿sí? A nivel educativo, digamos que son un poquito más abiertos porque la idea es que los niños, los adolescentes aprendan un poco más del mundo. Uno tiene que tener mucho tacto, ¿no? Hay mucha información que hay que reservarse, que nosotros tenemos que jugárnosla como para poder compartir eso. Entonces, esos son como los mayores dificultades que se ha tenido. Y como beneficios, siempre estar acompañado en un proyecto es lo mejor que uno puede tener. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo es lo mejor que uno puede hacer, porque eso pues también ayuda a tener diferentes perspectivas, ¿no? Que el trabajador social te diga, mira, puedes hacer esto, que el médico diga esto, que el auxiliar diga esto. Eso nos ayuda como tal a enriquecer el proceso. Doctora, ¿cuáles son los principios éticos que considera fundamentales en su quehacer como psicóloga social y comunitaria? Bueno, responsabilidad, obviamente, demasiado compromiso, confidencialidad, depende. Obviamente uno siempre tiene que ver como psicólogo, así no vaya a hacer terapia, tiene que ver que somos como esa persona en donde se sienten cómodos en sentirse vulnerables. Entonces hay que ser muy conscientes de esa responsabilidad que uno tiene, de esa información que te están dando. Entonces, ser responsables con esa información que tienen y ser como muy, sí, muy responsables con cada una de las... Doctora, cuéntenos cómo manejaría usted una situación éticamente compleja en un contexto comunitario. Bueno, podemos, no, voy a hablar mucho sobre, pues obviamente ese contexto, porque acá uno juega siempre y vive en una situación éticamente compleja, porque obviamente hay personas privadas de la libertad que te piden un favor, que te dicen, doctora, por favor, ay, colaboren, usted que puede estar afuera, que me puede traer, que me puede llevar. Siempre hay que uno identificar cuáles son tus acciones, cuáles son tus obligaciones como profesional, ¿sí? Que te quieras ayudar, que quieras dar un poquito más, claro. Y si tienes el tiempo y tienes como los ánimos, hazlo. Pero más allá, tú debes reconocer en dónde estás. Si es en una cárcel, sabes que tienen sus reglamentos, sus lineamientos y hay que respetar esos reglamentos. Si estás en un colegio y te permiten esto y aquello, hay que respetar esos lineamientos. Entonces, digamos que uno enfocarse con el reglamento, seguir las normas, te ayuda como a Estar en su posición. sí, no tener ese conflicto moral y ético con la persona o con, bueno, con el paciente. Es mejor seguirse. ¿Qué recomendaciones usted nos podría dar como futuros profesionales o a los futuros profesionales que se interesen por la psicología social y comunitaria? Bueno, tener la mente muy abierta y ser muy tolerantes, porque obviamente nosotros no vamos a trabajar con comunidades
eh, con una vida muy, muy estable y con mucho bienestar, ¿no? Vamos a tener personas con adicto, con alguna discapacidad, bueno. Entonces, vamos a escuchar y vamos a reconocer muchas historias, historiales de vida, que a uno como que se va a chocar con las creencias que uno tiene. Entonces, uno tiene que ser profesional y decir, bueno, esta persona lo ve de esa manera, yo cómo lo voy a trabajar, ¿no? También tener como la habilidad de decir, yo no puedo, no puedo, doy mi paso a un lado y de pronto recomiendo a otro profesional. Entonces, saber muy bien como pues esas distinciones y ser muy creativos, porque a la hora de trabajar con comunidades uno tiene que darles como estímulos, darles muchas actividades, o sea, uno se vuelve talentoso haciendo Motivarlos. carteleras, sí, haciendo Para actividades, para que pues ellos, sí, a manera grupal, eso une la comunidad, entonces tener esa creatividad. Doctora, ¿cuáles serían las cualidades y aptitudes, según usted, son importantes para un psicólogo comunitario? Bueno, manejo de grupo es importante. Uno piensa que pues uno lo sabe, pero no hay que tener un buen manejo a la hora de manejar mucha comunidad, mucha población. Mm, Tener mucha buena escucha activa, ¿sí? Una escucha activa donde pues uno pueda como eh, no solamente sentarse, sí, no, ser un buen observador también, ver un poco más de solo lo que nos están mostrando, sino ir más allá, ser eso, buen observador, tener una excelente escucha activa y pues tener un buen manejo de grupo. Listo, doctora. Y para terminar, doctora, ¿usted cree que, o qué cree que es lo más importante que debe aprender un psicólogo para ser un excelente profesional? Yo diría aprender mucho, o sea, aprender mucho de todo, tener mucha como cultura general, porque así uno puede hablar mucho con toda la comunidad. Entonces, no sé, llegas a la comunidad y dices, ay, yo conozco sobre telares, sobre agricultura y eso a la comunidad le gusta. No, miren, de pronto llegas con un paciente, con una persona que quiere una atención individual y a esa persona le gusta mucho la música clásica. Ay, sí, yo conozco este autor. Entonces eso también te da como habilidades de poder Entrarle al unirte, a paciente, entrarle al la paciente, confianza. entrarle a la comunidad. Entonces yo digo que lean mucho, aprendan muchas cosas, como ábranse mucho al mundo y a muchas perspectivas de ver el mundo, porque nos vamos a chocar de diferentes perspectivas. Entonces te va a dar muchas habilidades para poderte comunicar con todo tipo de comunidades, con todo tipo de poblaciones. Ah, bueno, Vamos a ver doctora, todo muchas un gracias. Y poquito. pues para cerrar, doctora, queríamos agradecerle por su tiempo, por compartir la experiencia y su conocimiento con nosotros. Pues no sé si quisiera agregar algo más, alguna reflexión o algo que su merced nos quiera compartir o así nomás, doctora. No, que la psicología social es muy bonita. Digamos que es una ¿Qué la estudia? de las ramas que uno recibe como más aprecio porque la comunidad te llena como es muy bonito, la verdad, la psicología social. La comunidad es importante. El ser humano es social, entonces desde ahí parte todo, desde la familia, desde una comunidad, desde un parche y eso, que es una rama muy bonita, muy, Gracias, muy doctora. bonita. Muy A amable ustedes, por darnos su tiempo y Muchas por gracias. bueno, que estén muy bien. Les dejo. compañera. ¿Dónde le doy para la grabación, jefecita? Venga, su merced me ayuda. Que usted la que